Ayer parece que la primavera se adelantó. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una manifestación contundente, como pocas veces visto en los últimos años, de miles de personas en todo el país, no solamente en Buenos Aires, donde nos tocó vivirla, porque estuvimos, porque nos cruzamos con mucha gente, porque la jornada fue primaveral, porque había muchos chicos jóvenes por primera vez en este tipo de marchas, que se dieron cuenta que estaba en riesgo su futuro, ¿no? El futuro, si hay alguna edad en la cual uno proyecta y tiene todas las ganas de futuro, pulsión de vida, como le llaman, es en esa edad, ¿no? Cerca de los 15, 16, 20, donde casi todo es posible. Bueno, fueron los protagonistas de la jornada de ayer y presionaron a los diputados que votaron a favor del financiamiento de la ley universitaria y de la emergencia en salud que el presidente Milei había vetado. Bueno, evidentemente hubo un mensaje de toda la sociedad argentina que es que sin universidad pública, gratuita y sin salud para los niños, no puede haber el modelo de país argentino, que evidentemente puede tener muchas falencias, pero hay cosas que no se pueden cambiar, no se pueden tocar, porque es parte, así como el fútbol es parte de la identidad argentina, de lo que hoy se está construyendo, de lo que hoy conocemos o que conocen a este país. Bueno, la universidad pública y de calidad financiada por el Estado también es un caballito de batalla importante que no se puede tocar. Y el Hospital Garrahan, que fue el que encabezó este reclamo por la emergencia de salud, es un hospital de excelencia que atiende a los niños en casos complejos de todo el país y de otros lugares y de todas las clases sociales. O sea, hay cosas que el Garrahan puede hacer y que ninguna clínica privada de este país por ahí podría hacerlo, y financiado por el Estado. Bueno, lo que también ayer pasó fue un rechazo al proyecto de la élite, ¿no? De la clase dirigente argentina, representada últimamente, para que nos demos cuenta de quiénes hablamos, de los Kovalevker, ¿no? Que recaudaban el 3% para Karina Milei, que es ahora un cantito a lo Guantanamera que se escucha en todos lados, inclusive que se escuchó en el recinto posterior a la votación y a la derrota del gobierno por goleada en cuanto a votos, que tuvo que ver con el tema de la corrupción, pero más que nada por el proyecto de país. ¿Cómo puede ser? Porque, bueno, tratando de ser abogado del diablo, alguna gente lo votó a Milei porque le creyó, porque creía que iba a hacer pagar a la casta, que con esos numeritos iba a arreglar la economía. Él, bueno, tenía una verba muy importante, como que citaba autores, parecía que sabía. Bueno, no, el tipo ni siquiera fue egresado de la universidad pública, para que nos demos una idea, uno de los pocos, junto con Macri, para darnos una idea también del talante intelectual que sale de la universidad pública y por ahí de la universidad privada quienes salen, ¿no? Milei había hecho un anuncio hace un par de días nomás, pero un anuncio que decía que iba a aumentar partidas presupuestarias a las universidades, a los hospitales. Había también cambiado el nivel de beligerancia, ya no insultaba, digamos, por minuto, se caracterizaba por tener una cantidad de insultos varios de la gente que no cree como él. Los grandes medios dijeron, bueno, el presidente está cambiando. Ayer la respuesta fue que la sociedad no le creyó, además de que era una mentira, que estaba dibujado, era una engañapichanga. Ya se devaluó la palabra del presidente, ¿no? Porque el caso de corrupción dio cuenta que todos estos ajustes que estaba haciendo iban a parar a los bolsillos de él y de su hermana, porque Karina es Milei, o sea, no hay Milei sin Karina,
Y se vio ayer que quedaron bastante solos, le soltaron la mano a muchos de sus aliados que hay que revisar en la historia reciente, que le votaron las leyes a Milei para que arme todo esto que armó. Aparte que no es nuevo, ¿no? Quien tiene un poco más de 40 y por ahí leyó un poco, pasó por la universidad y sabe lo que hicieron los militares en la década del 70, saben o vivieron lo que les pasó con Menem en los 90 y lo que pasó hace poco nomás, en el 2015-16 con Macri, que es aplicar este tipo de política económica que otra vez está fracasando. Bueno, para hablar de experiencias recientes, ¿no? Hay una desmemoria muy interesante y que seguramente vamos a tener que ver y como sociedad, así como salimos, fue la única forma de frenar al gobierno y que también los traidores, porque los diputados que ahora votaron a favor o contra el veto fueron los mismos que le votaron el decreto de necesidad de urgencia de muchas leyes. Ahora tenemos que pensar en el día después, ¿no? Porque ya vemos a un Pichetto que se está arrimando el bochín para querer anotarse como presidente, el grupo Provincias Unidas, también de algunos gobernadores. Ya es el día después de Milei. Milei ya fue en la práctica, ¿no? El tema es que con qué se construye de acá para adelante y con qué cosas vamos a tener que ponernos de acuerdo la mayoría, porque evidentemente las recetas de políticas económicas neoliberales no resultan para las mayorías, ¿no? Porque acá los que ganaron, aparte de Karina y el Jabo, que se llenaron de guita, que por ahí vayan presos, pero que la guita igual la van a tener o la tienen guardada, porque ustedes saben, hay cuevas. O sea, los que hacen el papel sucio, ¿para quién lo hicieron, no? Por un lado, para la clase dirigente argentina, que bueno, se vio esmerilado mucho de los derechos de los trabajadores, se vio devaluado, o sea, los que lo estamos sufriendo, esa plata que nos falta a nosotros se la agarró a alguien. Por otro lado, Estados Unidos, que siempre quiso tener a Argentina bajo su bota, y lo tiene, porque lo tiene endeudado, por lo cual ni siquiera las siguientes generaciones van a poder pagar la deuda, ni siquiera los intereses. O sea, la pregunta que hay que hacernos, ¿quién usó esa guita que se prestaron en millonadas de dólares? En la ecuación se supone que nosotros fuimos los beneficiados. Pero parece que no, que hubo pocos que se pudo. O sea, los que tienen plata para invertir y hacer la bicicleta financiera, eso de tener los dólares, agarrar, transformarlo en pesos, ponerlo en plazo fijo, que te dé un montón de interés sideral, después volver a cambiar dólares y después irte con muchos más dólares. Eso no lo podemos hacer ni vos ni yo, o si por ahí alguno de nuestros oyentes tiene un poco de plata, por ahí puede hacerlo por algunos billetitos. Pero los que tienen billetes de verdad, eso sí que hacen negocios, como los Kovalipker, que bueno, que vamos a tener que empezar a ver también de dónde empezamos a sacar la plata para pagar este desastre económico que hubo. Y en octubre va a ser una buena medida para también hacerle sentir a la clase dirigente que nos puso este presidente, que a muchos les tocó la sirenita de que hay soluciones mágicas y de que esto se soluciona así nomás, que te vengan otra vez con el tema de que viene uno anticorrupción o es rico, por lo tanto no va a robar. Bueno, todo eso no funciona. Funciona cuando la gente está en la calle. Cuando hay algo que no te conviene y vas y salir a la calle, o vas, por supuesto, y votás. Lo que pasa es que vos votaste y el presidente parece que no lo registró, no lo oyó, entonces no te queda otra que salir a la calle. Por ahí en realidad la cosa debería de ser al revés, salir a la calle y marcar la pauta de qué se quiere para que la clase dirigente diga, bueno, es esto por ahí donde tenemos que ir porque no es lo que nos está pidiendo la gente, ¿no? Fondo Monetario Internacional es el otro gran ganador de esta experiencia de 1 año y medio y hay que ver qué hacer con esa deuda, ¿no? Porque nos tienen agarrados y cómo vamos a salir de esto. No, si vamos a querer pagar, porque primero financiaron la campaña electoral para que perdiera Macri en el 2019
y ahora financiaron esta elección de medio término en Buenos Aires, que le dieron un montón de plata, y también perdieron. Bueno, hay cosas que no se pueden, el sol no se puede tapar con un dedo, dicen, ¿no? Y bueno, ahora ¿qué se viene? Se viene octubre, se viene por sobre todo un escenario complicado, está subiendo el riesgo país más de 300 puntos, se descuenta que va a haber un default, una devaluación, aumento de precios, y esto lo vamos a pagar los que tenemos salarios, que lo vamos a sentir mucho. Pero tiene que haber respuestas políticas acorde a esto. Y de las experiencias tenemos que aprender. No puede ser que cada tanto repitamos los mismos errores. Hay ahí un tema que a nosotros nos parecía que fue muy importante cómo se perdió, y ustedes saben, el sentido común se construye, ¿no? O sea, uno de tanto que le machacan, que le dicen esto es así, esto es así, esto es así por la televisión, por esto, por aquel lado, que sin elementos terminás creyéndolo, ¿no? Y bueno, así construyeron o crearon personas que son muy maleables, muy influenciables, y hay maquinarias de comunicación que hacen más efectiva la manipulación. Y si tenemos 4 o 5 usinas de donde sale todo, y tenemos en el poder de los que tienen más plata el manejo de los medios de comunicación, nos vamos a ver con este tipo de situaciones cada tanto. Porque bueno, nos van a hacer creer determinadas cosas que ellos creen que tenemos que creer. Bueno, la democratización de los medios es necesario porque, como ahora estoy yo acá, puedo decir cosas que por ahí un empleado de una empresa de estas grandes de comunicación no puede decirlas. Y tampoco porque no hay financiamiento del Estado para este tipo de experiencias, que debería de haberlo, ¿no? Bueno, en el ecosistema todavía somos supervivientes, y si querés seguir escuchando este tipo de reflexiones y análisis que se hace desde el periodismo independiente, desde Charrúa, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en nuestro canal de YouTube ponele el pulgar arriba, que eso nos hace mejorar nuestra llegada a diferentes lugares, y te lo vamos a agradecer.